Tenga usted muy buen día, bienvenido a este su segmento Gotitas de Miel y es un gusto estar nuevamente con usted para platicar de un tema hoy muy importante, pero que por razones que precisamente hoy vamos a conversar, se ignora o se evita hablar de tal tema. Y es que estamos del lado de Occidente celebrando una de las fiestas más importantes en el calendario gregoriano y es efectivamente la Natividad, en conmemoración al Señor Jesucristo, a su nacimiento. Aunque sabemos que esta festividad tiene orígenes ciertamente oscuros, pues algunos cristianos acostumbran celebrarla. Y por hoy dejaremos ese tema de lado y abordaremos otro que verdaderamente es un tema que debiese estar en boca de todos y sobre todo explicado desde el púlpito de las iglesias cristianas. Y usted me preguntará de qué se trata. Pues efectivamente vemos que en el Medio Oriente, específicamente hablando de Israel, está peleando una batalla que, aunque sabemos que es del todo recurrente, generación tras generación, tal y como lo dice el libro de Éxodo en el capítulo 17 y del cual usted y yo hemos conversado con anterioridad, aunque se levantan bombas de humo que quieren hacernos perder la perspectiva, el día de hoy vamos a señalar esta temática como una temática relevante, no solamente para la cuestión propiamente geopolítica del mundo, sino que desde nuestra perspectiva, abordándola, por supuesto, desde el ámbito espiritual, el ámbito que marca la Biblia. Y es que usted y yo hemos pasado muchas horas platicando acerca precisamente de los ismaelitas, de los descendientes de Esaú y lo que esto conlleva, y si usted no ha seguido nuestras transmisiones o está interesado en ellas, puede seguirnos en la página de Facebook a mi nombre propio, Claudia María, y ahí encontrará una serie de artículos denominados Gotitas de Miel que explican paso a paso todas las incidencias de este conflicto. Y vemos que pues efectivamente no es nada nuevo, sino todo lo contrario, es uno de los conflictos más antiguos que se han batallado por sobre la faz de la tierra y que tiene por supuesto implicaciones serias espirituales. Pero el día de hoy vamos a abordar este tema pensando en la cuestión escatológica, la cuestión profética y escatológica. Y es que si bien es cierto, ninguno de nosotros debemos ni podemos señalar ni siquiera una fecha estimada para el advenimiento de nuestro Mesías, reconocemos que para nosotros los cristianos, el Mesías escogido de Israel, Dios mismo hecho como en forma de hombre, pues vendrá por segunda vez. Pero el pueblo judío, el pueblo del libro, piensa que vendrá por primera vez. Y aunque este no es el punto de nuestra temática, déjeme decirle que sí ocupa una situación importante de entender. Quiero, para ponerlo a usted en contexto, retroceder a principios del siglo pasado. Y es que en más o menos 1935, Adolfo Hitler. Regresamos. Y créame que no me sorprende estos cortes, porque además he de contarle que hemos sufrido algunos vetos en nuestras páginas cuando nos referimos a algunos temas que usted, por supuesto, ya entenderá. Pero le decía que fue a principios del siglo pasado, 1935, cuando Adolfo Hitler escribió un libro que se denominaba Mi lucha. Cuando usted lo lee, es horrorizante ver cómo este hombre con raíces de maldad escribía y anunciaba lo que haría más adelante. Y efectivamente usted sabe que pues fue en manos de Adolfo Hitler que se llevó a cabo el Holocausto, que ciertamente eliminó a 6 millones de judíos, pero a muchos otros también, llegando a ser miles o quizá también millones de los grupos minoritarios de aquella época. Pero
el punto focal de lo que le estoy hablando es cómo es posible que ante tal aviso y ante tal evidencia del que se estaba llevando a cabo lo que se había anunciado, el mundo permaneciera en silencio. Y lo que es terrible es que sucedió hace casi ya un siglo y está volviendo a suceder, porque ante los ojos atónitos de todos aquellos que seguimos las noticias del Medio Oriente y ante los ojos de quienes conocen la historia, el cuento se repite. ¿Y sabe qué es lo peor? El mundo lo sabe y permanece callado. Pero sobre esto le voy a poner un agravante aún peor. La iglesia permanece silente. Y es que el mundo y el pueblo del Señor perece porque le faltó conocimiento, dice la palabra. Es que realmente le faltó conocimiento, es que la iglesia está ávida de noticias de otra índole, pero no pone énfasis a lo que verdaderamente importa para estos tiempos finales. Es increíble que usted puede platicar con las personas y no tienen la menor idea de cómo esta situación que se está viviendo en Gaza, particularmente en este tiempo, tiene una relación, pero total y absoluta, con lo que se describe en el texto bíblico. Y es que, como repito, ninguno de nosotros podemos decir, esta es la última batalla. Sí podemos analizar desde un punto de vista crítico, de acuerdo a lo que las escrituras nos dicen, y poder hacer los enlaces. Si usted se va al texto de Mateo 24, encontrará que en esta última batalla que dio inicio el pasado 7 de octubre, con esos actos atroces que cometió Hamás, podemos ver cómo cada día más se va caminando en esta recta final, ciertamente. Pero si usted analiza algunas frases que de manera festiva gritan los islámicos extremistas, tales como el título que hemos puesto a esta transmisión, From the River to the Sea, desde el río hasta el océano, y esto quiere decir Israel será aniquilado. Quiero decirle que el mundo es un espectador pacífico, atrozmente pacífico de lo que está sucediendo. Y es que déjeme decirle que Israel es justamente esa figura del bien. Es el pueblo del libro, al pueblo en el cual Dios se le entregó su Torá, su ley, su instrucción de vida. Todo el estándar de santidad de Dios está precisamente resumido aquí, en estas palabras maravillosas, descritas y escritas por los profetas, por los sabios, por la inspiración divina del Espíritu Santo. Y por supuesto, y déjeme hacer una aclaración, el día de hoy estamos hablando del islamismo extremo. No estamos hablando de todos los árabes y bien conviene hacer esta diferenciación, porque dentro del pueblo árabe, y puedo decirle que en el caso mío propio tengo muchos, insistimos con los cortes y le pido 1000 disculpas, pero estamos tocando temas de actualidad y temas importantes, así que no nos extrañen estos cortes. Pues le decía que en el caso mío propio tengo muchos amigos de origen árabe y a quienes respeto y tienen todo mi cariño, mi estima y mi admiración. Pero en el caso del día de hoy estamos hablando específicamente del islamismo extremo. Este islamismo que ve a todos aquellos que no somos musulmanes, nos ve como algo terrible, es decir, como infieles. Y déjeme decirle que ahí estriba precisamente el deseo de querer conquistar el mundo y hacer o establecer un califato mundial para entregárselo a su Dios, Alá. Es así como la palabra misma, Islam, quiere decir subyugar. Y usted puede entonces entender
de donde derivan todas las acciones que los grupos extremistas llevan a cabo para limpiar el mundo de todos aquellos que se llaman infieles y, por supuesto, el arquetípico pueblo que muestra la rivalidad para ellos es el pueblo que muestra el estándar de santidad de Dios. Así, déjeme decirle que el pleito es contra Dios mismo, contra su ley y contra la verdad. El establecimiento del califato no solamente se lleva a cabo, o no solamente se ha llevado a cabo, por las vías de la violencia. Esto es la yihad o la guerra santa. Y déjeme además traer a colación parte de la historia. Y podemos recordar que incluso el pueblo cristiano, el pueblo católico, llevó a cabo la guerra santa, y recordará usted las cruzadas, en las cuales se hicieron atrocidades y se trató de exterminar al pueblo de Israel. Gracias a Dios, no recuerdo el año, pero el Papa Juan Pablo II pidió perdón por estas atrocidades que el pueblo católico había cometido en contra del pueblo de Israel. Pero el Islam extremista, ha cometido estas y otras atrocidades terribles a lo largo de la historia. Usted se preguntará, ¿esto es a causa del deseo de tierra? Y debemos regresar en la historia y recordar que en 1947, en un afán de querer lograr la paz en el Medio Oriente, se querían establecer dos estados independientes, uno para el Estado de Israel y otro justamente para el Estado Islámico. Déjeme decirle que en aquel entonces, tal y como ha seguido sucediendo a lo largo de la historia, aunque estaban las posibilidades puestas delante de la mesa, los islámicos no quisieron tomar la tierra que se les estaba dando. Luego podemos regresar también a un hecho histórico. En el 2005 se les entregó la Franja de Gaza para que pudieran establecerse de tal modo que pudieran salir adelante, incluso de manera muy, ¿qué le puedo decir yo?, utópica. El pueblo de Israel pensó que incluso podían trabajar juntos. Déjeme además aclarar que cuando se les entregó el territorio de Gaza, habían ahí tierras que fructificaban. El pueblo de Israel hizo florecer esa tierra desértica, que luego fue entregada a los ahora llamados palestinos con casas verdes, es decir, lugares en donde se cultivaban hortalizas, frutas, flores, que luego eran vendidas al resto de Oriente e incluso a Europa. Además, se les entregó, se les dieron las conexiones de agua y luz, incluso de manera gratuita, y se les daba la posibilidad de poder bajar a trabajar a Jerusalén y a otras ciudades de Israel que circundaban la Franja de Gaza. ¿Cuál fue la respuesta de los llamados palestinos para esta acción de buena fe del pueblo de Israel? Déjeme decirle que destruyeron todos los invernaderos, absolutamente todos. Tomaron el dinero que además recibieron gratuitamente como un aporte para que pudieran dar inicio, continuar con la labor de cultivo, pero además dar inicio a una nueva sociedad, y utilizaron este dinero que fue recibido, como les digo, o fue donado de manera de buena fe, y lo que hicieron fue hacer túneles para atacar al pueblo de Israel y además hacer alianzas con algunas naciones que tienen el poderío no solo bélico, sino que por sobre todo económico, para poder destruir a Israel. Así que vemos que esto no es una cuestión de territorio, porque
la historia lo dicta de esa manera, lo podemos ver claramente. Así que es una cuestión propiamente de capricho, un capricho que va en contra de la verdad, un capricho que es una lucha en contra de Dios y por supuesto, por ende, en contra del pueblo del libro. Pero si estamos hablando del establecimiento del Estado Islámico y querer quitar a Israel del mapa, porque además déjeme decirle que usted puede tomar un mapa y puede ver todo el Oriente Medio y el Oriente Lejano y darse cuenta cuál es la cantidad del territorio que ocupa los estados árabes y cuál es el tamaño del territorio que ocupa el pueblo de Israel, verá que si hablamos de territorio, pues queda muy mal parado todo aquel que pueda siquiera decir que es a causa de tierra. Los árabes ocupan todo el territorio circundante, arriba, abajo, al este y al oeste. Por todos lados hay territorio árabe, mientras que el pequeño Estado de Israel apenas es visible en los mapas. Queda claro entonces que no es una cuestión de tierras. Queda claro, como le he dicho anteriormente, que es más bien una cuestión de objetivos. Y el objetivo es imponer la Sharia, es decir, un sistema de vida en todo el mundo. Así que quitando a Israel del mapa, seguirán las otras naciones. Usted puede ver cómo las diferentes naciones que componen la Unión Europea están parándose alarmadas al ver delante de sus propios ojos cómo sus estados se están convirtiendo en estados árabes. Basta con solo abrir el periódico, con solo ver las noticias y usted puede ver Francia. Francia está totalmente copada por árabes. Puede ver Alemania. Y así usted puede ir haciendo un recuento de los estados europeos, las naciones europeas, y cómo al permitir que todas estas personas pudiesen instalarse en sus territorios, le han dado paso justamente al estado que los árabes quieren, y repito, y vuelvo a hacer la aclaración, el islamismo extremo quiere establecer en todo el mundo un califato mundial para entregarle a Alá, su Dios, todo el mundo libre de infieles. Esto lo incluye a usted y me incluye, por supuesto, a mí. Es así como quitando a Israel, quitando el pueblo del libro, quitando la luz de las naciones, y me repito, estoy hablando de la Biblia, es cuanto más fácil poder pasar a los demás estados del resto del mundo. No crea usted que porque estamos del otro lado del océano, esto no va a pasar. Piense por un momento en lo que sucedió con el virus que nos atacó hace un par de años y que nos mantuvo encerrados. Lo veíamos las noticias, escuchábamos rumores y quizá pensamos que no llegaría a América. Pero ¿sabe qué? Llegó, y llegó de una manera mortal. Y usted y yo conocemos la historia, y usted y yo sabemos cómo nos encerraron, y usted y yo sabemos cómo este plan Demia se llevó a cabo. Déjeme decirle que lo que estamos viendo, esa guerra que creemos nosotros en el Oriente Medio, no tiene repercusiones sobre nosotros. Es una guerra que se está llevando a cabo por su vida y por la mía. Y es así como desde los púlpitos se debiese enseñar para que todos juntos estuviésemos conscientes y haciendo lo que a cada uno le corresponde para parar este fenómeno. Aunque sabemos que ciertamente está escrito, pero ciertamente el libro de Daniel dice, y todo aquel, parte del pueblo que conoce a su Dios, se levantó y actuó. Este video es una pequeña gotita de miel
basada, por supuesto, en el texto bíblico. Y le repito, lo invito a que pueda seguir todos nuestros escritos denominados Gotitas de Miel también en redes. Puede buscarnos como Claudia María o como El Olivo, y ahí usted encontrará toda la información detallada de lo que yo hoy, de manera muy resumida, le estoy platicando. Efectivamente, hay una guerra que batallar, hay una guerra en los cielos que se hace evidente en la tierra. El Mesías está por venir, hay un tiempo que cambiará para el mundo entero. Y usted y yo somos parte de todo esto. No podemos ignorar lo que está sucediendo delante de nuestros ojos. No podemos, como las avestruces, meter la cabeza debajo de la tierra, porque ¿sabe qué? Está pasando y pasará. Yo no le puedo decir a usted, esta es la última guerra, es la guerra del Salmo 83. Pero sí vemos que cada día se suman los factores que vienen a decirnos que algo importante está pasando sobre la faz de la tierra. No lo ignoremos, no quedemos callados, porque el día de mañana seremos también examinados acerca de nuestras acciones. El quedarnos callados nos hace cómplices de la mentira, el quedarnos callados nos hace cómplices de la maldad. El día de hoy levantamos nuestra voz y hablamos y declaramos que estamos a favor del Estado de Israel y la lucha que ellos están peleando. Porque finalmente esa lucha, aunque usted y yo podamos ponerle un nombre geopolítico que ciertamente tiene sus implicaciones, por supuesto, en este mundo, tiene un trasfondo espiritual importante de entender y que usted y yo somos los llamados ahora a denunciar lo que sucede. Abrir los ojos, a destapar los oídos y decirles, esto es por tu vida y es por la mía. Están ahora allá peleando por ellos, pero vienen por ti y vienen por mí. Esto no parará hasta que el Mesías regrese. Así que espero de una manera quizá un tanto sutil, pero poniendo el dedo sobre la llaga acerca de la verdad que el mundo está viendo, que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, hacer una reflexión y un llamado a levantarnos y accionar a favor de nuestra fe, a reaccionar y accionar en favor del nombre del único y verdadero Dios y por supuesto de nuestros hermanos. Así que reciba un cordial saludo, mi deseo porque el Señor le bendiga, le guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que el Señor ponga en su corazón la convicción de la verdad, de la palabra y de su revelación y de la certeza, porque estos tiempos son tiempos importantes, tiempos finales. Si para usted es de bendición cada una de estas cápsulas, estas gotitas de miel, yo le pediría que nos ayude a compartirlas, que ponga por favor sus impresiones y sus comentarios y que las haga llegar a otras personas. Es tiempo de actuar, no permanecer sentados ni callados. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima semana.